a la próxima charla, que estará a cargo del doctor Manuel Mayardi, de la Facultad de Ciencias Humanas, y tiene que ver con transformaciones familiares y organización social del cuidado, derechos, prácticas y sentidos en el marco de la implementación de la Ley 13.298 en la región centro de la provincia de Buenos Aires. Te escuchamos, Manuel. Bueno, buenas tardes. Bueno, voy a cambiar un poco el sentido de lo que se está compartiendo porque el proyecto que nosotros presentamos está vinculado a políticas públicas y particularmente a políticas sociales. Y es un proyecto que, como recién decías, el nombre tiene que ver con el análisis de las transformaciones familiares y la organización social del cuidado. Y lo trabajamos en un grupo interdisciplinario al interior de la Facultad de Ciencias Humanas y también con una compañera de la Facultad de Ciencias Económicas, economista de la rama de la economía feminista, que vino a aportar también a la elaboración del proyecto. Y el proyecto de alguna manera lo que intenta problematizar, o se inscribe en toda una línea que intenta problematizar cómo se cuida en las sociedades contemporáneas y quienes cuidan. Y por eso subrayo ahí en el título esta idea de la organización social del cuidado. Lo que se plantea es que en las sociedades occidentales en las que nosotros vivimos, hay 4 actores fundamentales que participan en el cuidado, que son el Estado, la familia, el mercado y la comunidad. Y entonces en ese marco hay distintos estudios que intentan pensar, bueno, cómo cada uno de estos efectores cuidan y participan en el cuidado de distintas personas y distintos miembros de las unidades familiares. Como la convocatoria tenía que ver con el análisis de políticas públicas, nosotros orientamos el proyecto al análisis de las políticas públicas destinadas a la niñez. Para tener una breve referencia, la década del 2000, principio de la década del 2000, es un momento significativo en términos de legislación en Argentina, porque se produce toda una actualización en términos de derechos, de reconocimientos de derechos y de promoción y protección de derechos. Por ejemplo, salud mental, niñez, familia y demás. Nosotros nos enfocamos para pensar en la provincia de Buenos Aires y particularmente lo que es la región centro de la provincia de Buenos Aires, las características que tenía la ley 13298, que vino a ser como la ley que a partir del año 2005-2007, los años 2005-2007, supuso un cambio radical con la legislación de niñez que había, que era de principio del siglo XX, y de alguna manera fue una ley que fue muy trabajada por organizaciones sociales, por distintos actores que trabajan en la niñez a nivel Argentina y a nivel provincia de Buenos Aires, con lo cual había mucha expectativa puesta en su implementación. Como verán, mi PowerPoint es bastante aburrido, pero bueno, era necesario hacer algo. Básicamente lo que nosotros intentamos estudiar en esto de cómo se cuida, cuál es la participación que los efectores que se crearon con esta ley tienen en la promoción y protección de derechos de la niñez en la provincia de Buenos Aires, centralmente en la región centro. Para eso tomamos 19 municipios, que son el área de influencia de la UNICEN, con la intención de poder hacer entrevistas en profundidad a referentes que participan en los servicios locales de promoción y protección de derechos. Por ahí de la vida, cada uno sabe, hasta la ley 13298 existía la figura del juez de menores, la jueza de menores, el juzgado de menores, que era el órgano que decidía en torno a la situación de niños, niñas y adolescentes en conflicto familiar y demás. A partir de la ley 13298 se crea un órgano administrativo, que son los servicios locales de promoción y protección de derechos, que están presentes en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires y tienen la responsabilidad de garantizar la promoción y protección de derechos.
Entonces, en el marco de lo que es la organización social del cuidado, estos efectores tienen un rol fundamental en lo que tiene que ver la responsabilidad estatal en términos de cuidados. Y como recién les decía, en el armado y en la confección de esa ley había muchas expectativas puestas porque suponía un cambio radical con toda una estructura y una concepción sobre la niñez, que sin embargo, con el correr del tiempo, esas expectativas se fue viendo que quedaron a mitad de camino en su cumplimiento. Desde el año 2007, que se promulgó la ley, que entró en vigencia y empezaron a funcionar los servicios locales, vienen habiendo algunos estudios que demuestran cómo las expectativas normativas fueron quedándose en el camino, principalmente por ciertas disociaciones que hay entre el marco normativo y la política pública emanada del Poder Ejecutivo, en este caso provincial, que articula con los gobiernos municipales. Y entonces nosotros, a ese sentido común, por decirlo de alguna manera, que está vigente sobre el cumplimiento trunco de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, venimos ya hace un tiempo queriendo poner en palabras el porqué, intentar dar cuenta cuál es el significado y las causas que motorizan ciertas prácticas. Y entonces sintetizamos en este documento dos cuestiones centrales que tienen que ver con la política de niñez en la región centro de la provincia de Buenos Aires, principalmente con lo que tienen que ver con los servicios locales de promoción y protección de derechos. Una de las cuestiones que aparece tiene que ver con la inserción dispar de estos servicios en las estructuras municipales. Si bien la ley es provincial, en su implementación suponía la firma de convenios con los gobiernos municipales para la creación de estas estructuras, con lo cual, y en esos convenios, la autonomía municipal, vemos que de alguna manera ya constituye un primer momento de diferenciación y de precarización del horizonte programático de la ley. ¿Por qué? Porque hay una inserción dispar en la estructura municipal, en algunos casos teniendo una importancia bastante secundaria en lo que es la política pública, y esto repercute en los grados de autonomía de los responsables de aplicar la ley 13298 para la toma de decisiones, pero centralmente al acceso de recursos materiales y financieros. Lo que observamos que hay un escaso presupuesto en términos de niñez en los gobiernos municipales, que tienen como correlato también el escaso presupuesto que a nivel provincial se destinó para la implementación de la ley. Este escaso presupuesto, además, tiene como correlato un elemento que es sustancial para la aplicación para la ejecución de cualquier ley, de cualquier política pública, que es los procesos de precarización de las condiciones de trabajo de los equipos profesionales que tienen que llevar a cabo estos mecanismos de promoción y protección de derechos del niño. La ley, cuando se sancionó, por ejemplo, preveía que quienes trabajaban en estos efectores tenían que tener 5 años de antecedentes en la temática, tenían que tener formación específica y tenían que ingresar por concurso público de antecedentes. Lo que nosotros obtenemos en estos resultados, que son generalizables por otros trabajos que hicimos posteriormente en la provincia de Buenos Aires, que en la mayoría de los casos son los primeros empleos, es decir, no se cumple en los 5 años de experiencia en la formación. Son condiciones precarias de contratación, bajo la lógica muy conocida del monotributo, con escasa experiencia en la temática, y eso redunda en una permanente rotación de profesionales. Esto tiene como resultado una precarización general de la intervención social del Estado sobre la niñez, que de alguna manera tiene como consecuencia la última punto de este primer apartado, que tiene que ver con
el sobredimensionamiento de la atención de casos. ¿Qué significa esto? La ley 13298, a diferencia de la ley de patronato, que era la anterior, planteaba como una superación en la atención de los derechos de la niñez, articulando la atención de casos puntuales que demandaban la intervención del Estado ante la vulneración de un derecho, pero articulada a una línea programática con presencia de programas y proyectos de promoción y protección de derechos. Lo que nosotros observamos en la mayoría de los servicios locales entrevistados es el sobredimensionamiento de la atención de casos, donde hay una sobrecarga de las acciones, donde lo urgente tapa cualquier tipo de planificación y, como consecuencia, una intervención bastante residual en términos de los derechos del niño. Acá, entonces, el trabajo pone y da evidencias, de alguna manera, a todo un proceso de precarización de la política pública de niñez, que de alguna manera, como decía, significa que esas expectativas no se lograron alcanzar, y que en el cotidiano de los equipos de trabajo que pudimos entrevistar, redunda en una permanente rotación de los y las profesionales que se desempeñan en esos espacios, por las condiciones precarias, por la sobrecarga de trabajo, por la absoluta responsabilidad de tomar decisiones sobre la vida cotidiana de los niños, niñas. Eso genera semejante cuestiones subjetivas, que se produce una permanente renuncia y una permanente rotación. Y eso es una espiral que termina generando mayores precarización en la política de niñez. Y el otro punto que tiene que ver con la promoción y protección de derechos de los niños en tensión, ahí lo que nosotros observamos, intentamos poner en tensión algunos principios normativos y su correlación en la práctica cotidiana. Esta ley marcó 3 cuestiones sustanciales. Primero, la corresponsabilidad, es decir, que el Estado intervenía sobre los derechos de los niños, pero también eran corresponsables, tenían responsabilidad compartida otros efectores, y al interior del Estado múltiples efectores, la escuela, los centros de salud, centros comunitarios y demás. Lo que se observa en la práctica, tanto en el discurso como en la práctica propiamente dicha de estos efectores, es que esa idea de corresponsabilidad, que de alguna manera distribuía la responsabilidad en todos los efectores, terminó convirtiéndose en una desresponsabilización estatal, donde hay un corrimiento por parte del Estado en garantizar derechos básicos a la niñez. El carácter relativo del interés superior del niño tiene que ver con un cambio sustancial en la concepción de la niñez, donde se lo deja de tomar como un objeto de la intervención, de tutela del Estado, y se lo reconoce como un sujeto de derechos y que por lo tanto el Estado tiene que garantizar. Ahí lo que observamos es con preocupación, que quienes son los responsables de ejecutar esta legislación, un fuerte carácter relativo en torno a esta categoría que está presente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley Nacional de Promoción y Protección de Derechos y en la Ley Provincial, una permanente relativización que termina siendo que ese principio fundamental termina siendo bastante residual en las intervenciones cotidianas. Y el otro cambio fundamental que está estrechamente asociado, que a partir del 2005, el Estado, por ejemplo, no puede desvincular a una niña o un niño de su familia por situaciones de pobreza. Hasta ese momento, una situación de pobreza podía significar la desvinculación del niño de su familia, porque se responsabilizaba y se culpabilizaba a las familias de esa situación, se lo consideraba vulneración de derechos. Desde la ley 13298 hay un artículo específico que plantea que ante una situación de pobreza no se puede producir esta desvinculación y el Estado tiene que garantizar la asistencia necesaria para garantizar esos derechos a la niñez y a la familia. Eso que aparece como un elemento sustancial, como un cambio paradigmático, en lo cotidiano, en lo que nos plantean los equipos,
es que también es otra cuestión que queda a mitad de camino. Si bien la pobreza no es un argumento para la desvinculación de los niños de su familia, sí termina siendo una causa que el Estado en los distintos municipios, al no intervenir, termina redundando en procesos de vulneración de derechos. Básicamente, en la mayoría de los municipios entrevistados, el principal problema asociado a la pobreza tiene que ver con la cuestión habitacional y la precarización habitacional y esas condiciones de vida que terminan, de alguna manera, vulnerando derechos de la niñez. Sintéticamente, entonces, ahí nosotros hicimos un documento, además de las publicaciones y demás de todas esas cuestiones que uno corresponde hacer, hicimos un documento de trabajo que lo pusimos a disposición de las organizaciones y los servicios locales, y también de la organización con la cual nosotros trabajamos, que es la Defensoría Pública del Departamento Judicial de la provincia, del Departamento Judicial Azul, donde además de participamos en distintas mesas de trabajo que están orientadas a repensar la política pública. En conjunto con la Defensoría, además se participó en la elaboración de un relevamiento en un barrio popular de la ciudad de Azul, destinado en el marco de garantizar los derechos de la niñez, a garantizar el derecho a la vivienda, a partir de un amparo colectivo. Y es decir, estamos intentando desde el mismo proyecto, el objetivo es la incidencia en la política pública. Y la incidencia en la política pública se da a partir de cambios primero, visibilizando objetivamente las condiciones en las cuales la política pública se está llevando a cabo. Segundo, generando instancias de capacitación, de problematización sobre esas prácticas cotidianas, y ahí articulamos con distintas actividades de extensión y transferencia con el equipo interdisciplinario que participó en el proyecto, donde procuramos generar espacios de formación sobre lo que significaban estos principios normativos. Y el otro punto es, no directamente, pero sí indirectamente, a través de lo que es del Foro Provincial de los Derechos de la Niñez, de la Defensoría Pública, participando en un encuentro nacional por los derechos de la niñez en Viedma, que fueron todas partes de las actividades del proyecto, incidir en la revisión de las leyes vigentes y de la política pública, presentando informes, acompañando, participando en mesas de trabajo con responsables de esas políticas públicas y dando insumo a algunas instancias, por ejemplo, la Defensoría Pública, que no solamente atiende situaciones puntuales, sino también colectivas, para que ellos puedan hacer presentaciones al Poder Judicial, al organismo provincial de los derechos del niño y a otros efectores, para que se reviertan algunas de estas situaciones que, como les decía, terminan dando cuenta de esta implementación a medias de una ley que significó toda una expectativa en el colectivo de la niñez a nivel nacional y provincial, y que lamentablemente al día de la fecha seguimos como sufriendo lógicas propias del modelo neoliberal en atención a la niñez. Bien, por mi parte. Bueno, muchas gracias, Manuel.